Y me gustaría tomarlo desde 15 a 26, que eso es lo que hemos estado viendo. 15 a 26. Si ustedes pudieran revisarlo y si ustedes tienen algún comentario de este versículo, porque este versículo, lo que, lo que quiero manifestar es el antes y el después de este versículo. Y, y claro, el 15:26 dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Jehová el Señor, soy tu sanador. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir con respecto a este versículo? ¿No? Pastor, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué es un estatuto de Dios? O para Dios, ¿qué es un estatuto? Porque habla de estatutos, mandamientos, leyes, preceptos, y no sé qué es un estatuto. ¿Ya? Em, a ver, si le ponemos, primero eh, a, a ver, esta pregunta tiene algunas contestaciones y una de ellas es el hecho de que nosotros podemos ubicarnos el estatuto en función de la ley. Entonces, la ley, pero eso es simplemente para tener una figura, ¿no? Porque la ley es la Torá y la Torá es, digamos, la eh, parte constitutiva del reino de Dios. No le pongo con el nombre de la constitución, no, no, pero no, la parte constitutiva del reino de Dios. Es, es parte del conocer el gobierno de Dios, es el gobierno de Dios. Eh, eh, entonces, el gobierno de Dios está fundamentado en esta Torah, en la Torah. Y, y como dice usted, Lina, vienen las leyes, los mandamientos. Ah, estoy en video. Los mandamientos vienen, ¿qué más? Los decretos vienen, eh, bueno, un orden en ese sentido. Y de dentro de ese orden vienen el orden, desde donde parte eso es el orden de los mandamientos, el orden de los ordenamientos, exactamente. Y los ordenamientos están basados por ponerlo así, en tareas, ¿sí? Eh, lo que quiero hacerle, lo que quiero para todas las personas, quiero decirles que no es tan fácil ordenarlo, porque lo fácil podría decir, vienen las leyes, después de las leyes vienen las ordenanzas o los estatutos, después de los estatutos vienen las constituciones, bueno, todo el orden. Pero lo que quiero mostrarles es que en el sentido de la Biblia no es tanto un sentido escalafónico de esta situación, sino que la ordenanza, ahora parte de lo que usted sabe que es la parte del ordenamiento, de la parte del ordenamiento que vendrían a ser los mandamientos, de ahí es donde salen, donde surgen, digamos así, lo que aquí se llaman los estatutos. Pero los estatutos vienen a ser como, en cierta medida, tareas, como ciertas costumbres, ciertas tareas
que se tiene que realizar. Por ahí un poco podríamos entenderlo. Es decir, es una disposición, una disposición que cumple un objetivo, un propósito. Eso vendría a ser el estatuto. Eh, bueno, ¿y en qué más íbamos? Entonces, aquí dice, si escuchas mis mandamientos y guardas mis disposiciones. Entonces le da dos connotaciones y dos órdenes diferentes. Pero eh, si ahora yo creo que ya podemos empezar. Quería leer este versículo porque esta es la base para nuestra oración, la oración de este Shabbat. Así que si me permiten, vamos a empezar con la oración. Padre Santo, este es, este es el séptimo día y este es este día del Señor de memorial que nos recuerda siempre de tus leyes, de tus mandamientos, de tus justos juicios y que nos recuerda siempre, Señor, de tu Shabbat, de saber recoger contigo, de saber para quién trabajamos, de saber que no es que nos paralizamos, sino por el contrario, lo que hacemos con este Shabbat siempre es, Señor, hacer que nunca volvamos atrás, sino por el contrario, que tomemos el lugar que pertenece a ti, Señor, que es el del Señor del Shabbat, en donde el pan del cielo, en donde el acercarnos a ti cumple, Señor, lo que tu Espíritu en esta semana y en este primer mes. Por eso, Señor, yo quiero bendecir este primer mes y cerrar este Shabbat como lo que es, Señor, el último de este primer mes, pero en el cual, Señor, nos permitas mirar, porque no hay Shabbat, Señor, sin una tienda. Nos permitas mirar nuestra tienda, porque no hay Shabbat, Señor, sin que haya una Pascua. Nos permitas mirar nuestra Pascua, porque no hay Shabbat, Señor, sin una tierra que tú nos has dado. Y nos permitas, Señor, mirar lo que estamos caminando y qué es lo que estamos posesionándonos. Y nos permitas mirar, Señor, que no hay un Shabbat sin una verdadera sanidad. Y nos permita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mirar a nuestro sanador y nos permitas que miremos, Padre, si es a nuestros, si es a las personas, si es a nuestra propia casa, si es a las personas que has puesto a nuestro alrededor, si son conocidos, si son desconocidos, si son ángeles. Nos permitas mirar, Dios de los cielos, en la gracia y la misericordia, que este día, Señor, lo hagamos conforme a tu voluntad, el día agradable y santo del Señor, el día no de nuestra voluntad, sino de la tuya. Y la tuya, Señor, siempre sea el reino de Dios y su justicia. Y la tuya, Señor, sea la sanidad, esa sanidad verdadera, Dios, que no permite, Señor, que esa tierra extraña nos aleje de ti, o esos espíritus extraños, Señor, intervengan o se metan en nuestro corazón, en nuestras vidas. Sino, no importa, Señor, en la condición en la que estemos, tú nos hiciste varón y hembra desde el principio, para que como varones y como hembras, Señor, podamos completar esta semana como en el principio, Dios. Porque después de ese sexto día, Padre, te plació completar en el séptimo día. Y nosotros no somos la última de las obras, sino por el contrario, Señor, la unidad contigo, ese será, Señor, la primera de nuestras obras. Por eso, Señor, hoy podamos ceñirnos, hoy podamos seguir los cielos, hoy podamos seguir las aguas, hoy podamos, Señor, seguir a nuestra familia y seguirnos como varones y como hembras, Padre, y decir, Señor, porque somos uno, tenemos este Shabbat y este sea, Señor, completo, porque podemos escuchar tu voz, porque podemos deponer, Señor, nuestras actitudes y sobre todas las cosas podemos mirar una voluntad gloriosa, porque en lugar de atarnos nuestras manos, nuestros pies, en lugar, Señor, de encontrarnos en el abismo, en lugar, Señor, de encontrar al buey, Señor, perdido, en lugar de encontrar y encontrarnos en el camino, Señor, con con perdidos o con extraviados, podemos a lo que tú has puesto en nuestro camino en este Shabbat, en este día, Señor, de Shabbat, porque, Señor, sea un día de caminar, Señor, en nuestra casa o de caminar por donde quiera que vayamos y por cada cosa que veamos, Padre, podamos hacer de este Shabbat lo que es hacerlo útil, Señor, y nuestras manos puedan servir para sacar del abismo, Dios de los cielos, y nuestra vida pueda servir
para acercar a ti, Señor, a otras personas conforme tú nos permitas acercarnos a nosotros. Y nuestra vida pueda servir, Señor, para vestir, Señor, la desnudez, Padre, o para vestir, Padre, eh, eh, ese desenfreno, para vestir esos lomos, esas mentes, y para vestir, Señor, a este mundo, Señor, desenfrenado, que ha visto sus debilidades, que ha visto, Señor, muertes, que ha visto, Señor, enfermedad, que ha visto, Señor, palabras que van y vienen, que ha visto, Señor, murmuración, que ha visto quejas, que ha visto, Dios de los cielos, esperanzas que van, que ha visto conflictos, que ha visto, Señor, preocupaciones, que ha visto, Padre, tantas cosas, tantas enfermedades, pues podamos, en cambio, Señor, hacer que resplandezca la luz de Cristo y decides tu voluntad. Y Padre, por eso compartimos tu pan, por eso, Señor, es tu voluntad, por eso compartimos, Señor, una diestra que nos permita trabajar hacia tu diestra. Y compartimos una palabra que nos permita, Señor, eh, acercarnos y acercar a otros hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, buen Shabbat. Empezamos. Amén. Amén. Y Hola Marquito, buenas noches. ¿Qué día estamos hoy? hoy es el día 24. 24. Entonces, el día... Y bueno, tenemos todavía un Shabbat más. Sí, sí tenemos un Shabbat más. El próximo Shabbat sería el último. Me parece interesante. Y con eso podemos completar el Shabbat, el último retomando. Tenemos 2 semanas para retomar el Shabbat. Así que la sanidad. ¿Qué es la sanidad? La sanidad de... La sanidad, estamos completando la sanidad de este primer mes. ¿Y qué es lo que tenemos que sanar? El Espíritu de Dios. Estamos en esta semana del temor de Jehová. Me parece muy interesante la pregunta de Adri en el sentido de cómo nosotros podemos unir el, 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 el Shabbat con el temor de Jehová. Y bueno, la pregunta es, ¿por dónde empieza el temor de Jehová? ¿Por dónde empezó el temor de Jehová? Por el Shema. Entonces, nuestro punto de partida, gracias, nuestro punto de partida es el pasaje que acabamos de leer con el Shema, perfectamente. Y claro, empieza por la unidad y empieza por un cambio, por, por un desde ahí, exacto, por un desde ahora. Esa es la palabra. Entonces, el desde ahora que nosotros tenemos también es interesante por ese mismo sentido, ¿no? Que tenemos que sanear, tenemos que sanar y tenemos que ver qué es lo que provocó, por dónde vamos. Yo creo que para el domingo vamos a hablar vamos a hablar de lo que provocan las enfermedades y lo que provoca ese Shema sin Shema. Pero vamos con la parte de oración, ¿no? Con la parte de ser cabeza. Esa es la parte importante. Así que vámonos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13.
el verso 1 y 2 dice: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Así que eh, como ustedes pueden ver, darse cuenta, después de la Pascua, lo primero que hace el Señor es poner un orden. ¿Y por qué pone el orden? Porque estamos en el primer mes. Ellos estaban en el primer mes. Y sin embargo, no se daban cuenta que estaban en el primer mes. Entonces vuelve la Pascua y les dice, nuevamente lo que yo estoy haciendo es poniendo las cosas en el orden que debe ir. ¿Cuál es el orden de las cosas? El orden de las cosas es que las cosas siempre tienen que empezar por la cabeza, tienen que empezar por el principio. Por eso el primer mes es ya es establecer, es romper ese desorden de las cabezas. Y luego, no se dan cuenta, pero pasa la Pascua y lo primero que le dice nuevamente, ¿qué les dice? Tienen que volver. Ya yo reordené, ahora ustedes, ahora tú, Moisés, tú eres la cabeza y ahora tú tienes que nuevamente levantar, eh, levantar la cabeza. Entonces, conságrame todo primogénito. ¿Qué es esto de consagrarle todo? ¿Cómo se consagra a los primogénitos? Estamos volviendo a la primera, estamos volviendo a la primera semana y estamos volviendo en la primera semana de lo que hizo Cristo Jesús, prácticamente después de 7 días, volvió nuevamente al principio, volvió a la primera semana. ¿Por qué? Porque en 7 días, ¿qué faltaba? Faltaba la Circuncidar. entonces vamos desde el orden de Cristo. Cuando nace Cristo Jesús, cuando se levanta Cristo Jesús en el primer día de las semanas, lo que hace es nuevamente consagrar la primogenitura. Le llama a Pedro para que haga lo mismo, digámoslo así. Y bueno, y después de 7 días, nuevamente tiene que reunirle porque nuevamente se reúne después de 7 días, se reúne con Tomás y nuevamente al Tomás nuevamente le dice, tú también eres parte de de los 12, de la primogenitura de estos 12. ¿De acuerdo? Así que, a ver, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el temor de Jehová? ¿Qué opina? ¿Qué tiene que ver esto con el temor de Jehová? Para completar nuestra primera semana del temor de Jehová. Nuestra primera semana del temor de Jehová es el día domingo. Pero para llegar al domingo tenemos que
completar la obra del domingo anterior en este sábado. Y la obra del domingo anterior fue la de consagración también de los primogénitos. Exactamente, poner por orden las cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la consagración de todo primogénito con el temor de Jehová? ¿Qué es consagración? ¿Qué es consagración? Puede ser entrega. Puede ser entrega, Apartarle. puedes hacer apartarle. No, apartarle. No, buena, mire, esa es nuestra escuela antigua. Apartarle no, es mandarle a la derecha. Por el contrario, apartarle se aparta, hasta a veces se aparta lo malo. No, no, no. Y mira, apartarle significa de alejarle. Por el contrario, es acercarle. Apartarle, si usted me dice apartarle para acercarle o acercarle, le diría sí. Pero lo santo, Me refiero a que, o sea, como santo es cuando lo uno dice, le señalo para tal cosa, ¿sí? Es decir, dejo esto no para uso común, sino para una cosa especial. O sea, es un apartarse en el espíritu para Dios, pues. Así entiendo pues, yo. consagrar, claro, consagrarle es ponerle a la derecha. Eso es poner, eso es más completo, porque a veces no nos entienden. Entonces, consagrar es santificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es santificar? Santificar es acercarle a Dios, no es presentarle, sino acercarle a Dios. Y poner lo que pertenece a la derecha a la derecha. Por eso les decía, tiene que ver con el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí en la santificación hay temor de Jehová, claro. Por el temor de Jehová, yo puedo acercarle y ponerle a la derecha, acercarle hacia Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues únicamente eso se puede hacer a través del Espíritu de Dios. ¿Quién nos apartó? Nos apartó Cristo Jesús. ¿Y cómo nos apartó? Nos apartó a través del Espíritu de Jehová, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué somos? Somos sellados y somos puestos, como dice Pablo, no somos apartados, sino por el contrario, sí, Lina lo explica mejor, somos apartados de la izquierda y acercados a la derecha. Ahí sí. Entonces eso es lo que le está diciendo a Moisés. A Moisés le está diciendo, tú tienes la capacidad de acercarte a mí y tú vas a tener la capacidad de acercarles a ellos hacia mí. ¿A quiénes? A los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primogénitos son los consagrados. Por eso dice, conságrame todo primogénito. ¿Y qué se necesita para consagrar lo primogénito? Se necesita conocer qué es lo primogénito. ¿Y qué es lo primogénito? Es alguien que ha abierto matriz. ¿Y qué se necesita para abrir matriz? Se necesita de alguien que diga, de alguien que haya abierto, ¿sí? Alguien que haya abierto la luz, alguien que haya abierto la vida. Esa es la palabra. Entonces, entonces, eh, Pero Marquito, ¿y si uno ya es un primogénito, ¿cierto? Y ha tratado de que las personas que lo rodean también abran matriz, pero no hay resultados. Y entonces, ¿qué? O sea, ujú. no es fácil, no.
O sea, ahí hay cosas que yo no comprendo porque muchas veces uno les da palabra y trata que ellos se cambien de la izquierda a la derecha, pero es súper duro. ¿Cómo se hace ahí? ¿Ya? Eh, Aquí hay una condición, claro. La condición es abrir matriz. ¿Quién abre matriz? El primogénito. Solo el primogénito. Solo el primogénito. ¿Y quién abrió matriz? Para que nazca ese primogénito. ¿O quién abrió? Dios. Cristo, que es el primogénito. Exactamente, exactamente. Por eso, nuevamente, usted siempre recuerde que eh, el que abrió los ojos, el que abre los ojos, es para que unos se enceguezcan y otros abran los ojos. Entonces, eh, al abrir matriz, el que está en capacidad es el primogénito, pues. ¿Me explico? Dios, la primogenitura y Dios se unen nada más. Entonces, hay dos aperturas, lo nacido de la carne y lo nacido de Dios. Lo nacido de Dios es para apertura y de los primogénitos, es decir, los primogénitos van a abrir matriz. Esa es la palabra. Cuando alguien les predique del Evangelio de Dios, ellos van a abrir matriz porque Dios les está haciendo abrir matriz. Porque Dios es el que les dio esa primogenitura, porque Dios es el que les hace abrir el entendimiento, porque Dios es el que en lugar de la ceguera pone lo que es. Entonces, si hay ceguera de por medio, nosotros, nuestra obligación es decir, nos quedamos callados o ese tipo de cosas. No, no. Nuestra obligación es apartar. Nuestra obligación es eh, conocer quiénes somos. Esa es la palabra. Se me vienen, se me vienen muchas ideas, pero nosotros somos primogénitos porque abrimos matriz, porque Dios de antemano nos, nos concibió para ser primogénitos. Y así son todos los primogénitos de Dios que vuelven los caminos a Dios. Y dice, santifícame. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de santificación? ¿Por dónde empieza el proceso de santificación? ¿Por la sanidad? ¿Por la sanidad? ¿Por dónde empieza el proceso de la santificación? Por el, ¿Será por rendirse, por el, rendirse a Dios? por el temor por el temor, Por el exacto, por el temor acercamiento. exacto, por el temor, exactamente, por el temor de Jehová empieza la santificación. Pero si nosotros decimos, ¿por dónde empieza el temor de Jehová? Bueno, ¿cómo es? Por Por la, por la cabeza, alguien dijo cabeza, ¿quién dijo? Por la unidad, exacto. Adriana, por la cabeza, exactamente, exactamente, por la cabeza y por ser cabeza, exactamente. Entonces, este, este mes no podemos, eh, tenemos que, eh, al Shabbat darle su propia cabeza. Entonces, el Shabbat
La Jimena no puede hablar. ¿Cómo le abrimos el micrófono a Jimena? Ahí le escuché algo. Jime, Sí se le escucha, Jime. Seguro, ahí le escucho, Jimena. Ay, Le estoy... porque ahorita sí ya me dice su micrófono no está silenciado, pero todo el tiempo me ha salido que está silenciado. Eso es por Ahí, tu internet, creo. ahí le escuchamos. Bueno, entonces, nuestra oración, la de este Shabbat, la de este tiempo, es porque seamos cabezas, porque pongamos el lugar a este Shabbat, también este lugar es para poner los Shabbats para mirar lo que es cabeza. ¿Sí? Entonces, eh, para mirar lo que es el temor de Jehová que nos acerca a Jehová, pero para conocer también cómo el temor de Jehová eh, va, va relacionado con sus cabezas. Bueno, Jimena, no sé si ya usted puede conectarse, ¿está bien? Bueno. Ahora, ¿qué se necesita para el temor de Jehová? Se necesita el acercamiento, se necesita la sabiduría, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, aquí les muestra qué es lo que se necesita detrás. Éxodo 13:2. ¿Qué es lo que se necesita? Éxodo 13:2. Abrir Conságrame todo matriz. primogénito. Abrir matriz. Ya, pero estamos, lo que quiero hacerle, lo que quiero, lo que quiero un poco detenerme en este sentido es en el hecho de que aquí empieza por el temor de Jehová Dios, porque dice acércame, ¿verdad? Conságrame, acércame, todo primogénito. Entonces, ¿qué se necesita? Ceñirse, ¿de acuerdo? Memorial. Ver de las cosas. Memorial, ¿de acuerdo? Y sin Un embargo, mecimiento. exactamente, necesita un mecimiento. Necesita un ceñimiento y un mecimiento. ¿Sí? ¿Qué más necesita? Bueno, Vestiduras nuevas. No. ¿cómo le consagra? Porque dice, conságrame. ¿Cómo le consagra? Bueno, volvamos a la historia. ¿Qué sucedió en esta historia? ¿Por qué le dice conságrame todo primogénito?
Uf. ¿Qué hacemos? Resolvamos esto, porque esto es para orar en este día. Uy, ya me he pasado el tiempo por estar dándome las vueltas. Éxodo 13:15. ¿Qué se necesita? Le leo Éxodo 13:15. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Esa causa yo sacrifico a Jehová los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de entre mis hijos. ¿Qué significa? Bueno, ahí sí ya se complicó. Ahí sí se complicó. ¿Qué cree que se necesita? Le circuncidaban en ese tiempo, ¿no era, Marquito? No, bueno, creo que se necesita un corazón. Bueno, Circuncidado. Leo, a ver, vamos nuevamente. Mire, ahorita sí es importante que nosotros podamos ver a través del del Espíritu de Jehová, el acercamiento del temor de Jehová, podamos ver lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. ¿Qué representa el primogénito? ¿Qué representa Faraón? ¿Qué representa la primogenitura de Faraón? ¿Qué representa? La primogenitura de la izquierda. Claro, claro que sí. Entonces, representa una cabeza que no es cabeza. Eso es lo que quiero decir. Entonces, al salir de Egipto, o bueno, vamos por Cristo porque hemos predicado al respecto. En la primera semana, Dios les devuelve esa primogenitura. Sin embargo, a los 7 días, es decir, este domingo se completaría esto de los 7 días. ¿Qué pasa en el séptimo día? ¿Qué es lo que sucede? Hay una doble primogenitura. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió a los 7 días después del primer encuentro de Cristo Jesús con los discípulos? ¿Recuerdan? ¿Qué sucedió después de 7 días? ¿Quién apareció? Cristo. Verá, Cristo se aparece a los discípulos en el primer día de la semana, es decir, el domingo anterior, y les enseña y nos enseña a mecer. No, María y Pedro no. A ver, porque lo vamos a hacer práctico y en oración para entender. A ver, Cristo se aparece nuevamente para que Pedro, a ver, lo que decíamos, para que haya una sanidad, ¿no es cierto?
y hay una sanidad de la primogenitura, porque había enfermos y no estaban ceñidos y aprendan a ceñirse. Entonces, pasan 7 días y Cristo nuevamente se vuelve a presentar a los discípulos. Sí. ¿Y quién faltaba de los discípulos? Tomás. Tomás. ¿Y cómo era Tomás? Ah, el incrédulo. 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 Ah, Jimena. no puedo Jimena sí hablar. está conectada. No puedo hablar. Así Incrédulo. Sí se le escucha, Jime, sí se le Jimena, escucha. ¿Se me escuchan? Claro. ahí sí. Entonces, y es el Dídimo, exactamente, ya se acordaron. Entonces, ¿qué se necesita para consagrar a los primogénitos? ¿O qué necesitó Cristo Jesús para consagrar a los primogénitos? Es decir, en el primer día ya les consagra Moisés. Pero a los 7 días, ¿qué tenía que pasar a los 7 días? Ser Tenía, circuncidados, pues. no, ya pasó la circuncisión todo. A los 7 días tenía que haber una ratificación y una rectificación. ¿Cuánto tenía que durar esa ratificación, esa rectificación? Tenía que durar hasta, la ratificación tenía que darse cada Shabbat, por lo menos 2 Shabbats, después de la consagración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tenía que haber una ratificación? Porque no solamente es el hecho de que en ese instante hay un emocionalismo, sino todo eso se jugaba o todo eso se tenía que dar en un tiempo establecido, y ese tiempo establecido era el primer mes. Es decir, el primer mes, ahora sí ya vamos a unir las partes. Entonces, el primer mes, ¿sí?, es la ratificación de la primogenitura. Es la ratificación de la consagración. Es la ratificación de la santificación. Y es la ratificación del Espíritu de Dios. Amén. 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 Entonces tenemos 2 sábados para ratificar o para rectificar. ¿Y qué es lo que hay que rectificar? Lo que hay que rectificar es esa misma, digamos, enfermedad. A ver, entonces, la enfermedad, ¿dónde, ¿dónde se da la enfermedad? ¿Dónde empieza la enfermedad? En la primogenitura izquierdosa. 1, la enfermedad empieza en la cabeza. La enfermedad empieza en la casa. La enfermedad empieza en la tienda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es, estas 2 semanas, estos 2 Shabbats, porque los Shabbats son la ratificación de la primogenitura o de las 2 primogenituras. Entonces, es una primogenitura falsa. Entonces, lo que le estoy diciendo es, hay 2 primogenituras, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con una primogenitura? La primogenitura que tiene espíritu, ¿qué tiene? La primogenitura que tiene espíritu tiene acercamiento, tiene temor de Jehová, tiene sabiduría. La otra primogenitura que tiene, Miedos. claro, correcto. Entonces la otra primogenitura tiene miedos y la otra primogenitura por los miedos tiene una sabiduría falsa. Tiene una sabiduría diabólica, digámoslo así.
Entonces, los miedos, se da cuenta, los miedos unidos. Entonces, ¿por dónde empieza Dios? Dios no empieza, lo interesante con esto es que Dios no empieza ni por el temor a Jehová, ni tampoco empieza por la sabiduría, sino empieza ¿por qué? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo vamos de tiempo? Comienza por establecer un orden y levantar una cabeza. Mire, lo que le estoy diciendo es que Dios empieza por la parte espiritual, ¿sí? Y empieza por la consagración. Pero la consagración es la suma del Espíritu de Dios. Ahora yo le digo, ¿por dónde empieza Dios esta consagración? Sí lo empieza por el Espíritu. El Espíritu tiene siete brazos, digamos. 7 lámparas, esa es la palabra. El Espíritu tiene 7 lámparas. Si no tiene las 7 lámparas, olvídese, ese no es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lámpara empieza aquí? Por la de la sabiduría, ¿no empieza? Ah, ¿Y dónde está la sabiduría? No le dice a Moisés, es sabio. ¿Por dónde empieza? Empieza por la que pertenece a Jesucristo, que es la que prende el resto. Claro, mira, pues, mire. Y no empieza por el temor de Jehová, y al mismo tiempo sí empieza por el temor de Jehová. Es la del centro, ¿verdad? Sara, dice, si le podríamos entrar a ayudarla a entrar, Sara. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ya. Entonces, primero, vamos con Cristo y con el dídimo, ¿verdad? Entonces, en el dídimo, este sí, se acordó. Sí leyeron. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Te acordaste, Sergio? ¿Puedes decirlo? ¿Sí leyeron o sí escucharon? Sergio, ¿puedes decirlo? Y Sí, explicarlo. Lo que sucede es que el otro día estaba leyendo Proverbios y decía, el principio del conocimiento es el temor de Jehová. O sea que hasta está escrito bíblicamente. ¿Por dónde empezó Jehová con Moisés y con el pueblo de Israel? ¿Por dónde empezó? Dilo, Sergio. ¿Entendieron alguien? ¿Me explico? Ahora sí me explico. Explícate tú primero, Sergio. Un ratito para buscar el versículo, por favor. Un ratito, está en Proverbios 1:7, si no me equivoco. Verán. Sí, amén lo que dice Sergio. Y qué bueno porque eso me facilita las cosas para ahorita sí darnos cuenta el nivel de este Shabbat. Por favor, démonos cuenta el nivel del Shabbat, lo que está ocurriendo en el primer mes. ¿Por qué es tan importante el primer mes? ¿Por qué fue tan importante el primer mes para Dios? Para Dios fue tan importante el primer mes, porque también en el primer mes se empezó el conteo y Dios empieza por el Espíritu. Lo que le está diciendo es, le está hablando, conságrame. No se puede consagrar nada que no tenga Espíritu. Dios le está diciendo, les estoy dando amén. Pero ¿por dónde empieza el temor, Jime? Entonces, ahí hay temor, pero mire, ahora le explico. Entonces, lo que le está diciendo Dios es, al decirme, conságrame, no dice conságrame. O sea, mejor dicho, más fuerte es santifícame. Y nada se puede santificar sin espíritu. Y nada que no tenga el Espíritu de Dios se puede santificar. ¿Me explico? Todo lo que es santificado, todo lo que es consagrado. ¿Por qué es santificado y por qué es consagrado?
porque tiene el Espíritu de Dios, es decir, tiene las 7 lámparas de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, al decirle eso, lo que le está diciendo es, te estoy dando espíritu y para que tú les des espíritu, porque aquí es un problema, es un problema de dos cabezas, de dos primogenituras, ¿sí? Y esa primogenitura que no tiene espíritu, o que tiene un aparente espíritu, porque esa en lugar de tener temor, esa tiene miedo. Y ese miedo, ¿en qué se va a convertir el miedo? El miedo se va a convertir en sabiduría, ¿sí? Los más sabios, obviamente, las personas que han entrado en esa sabiduría racional, humana, diabólica, obviamente, ellos nunca van a estar dispuestos a acercarse a Dios. Y si no están dispuestos a acercarse a Dios, ellos van a actuar por el miedo. Entonces, lo que Dios les da es el Espíritu, para que con el Espíritu Él también pueda dar espíritu a las cosas. Pero, ¿para qué? Para que dé espíritu a la cabeza correcta. ¿Y ahora qué tiene que hacer con la otra cabeza? ¿Qué haría usted con la otra cabeza? Bueno, Volarla. bueno, entonces, volar en la cabeza, ya. Es que no puede estar, eso es lo interesante, no puede estar volando de la cabeza cada rato, pues ya le voló la cabeza. Entonces contenderá el temor de Jehová y hallará del conocimiento. Exactamente. Entonces lo que le da es el conocimiento. El conocimiento, ahí el momento que entra el conocimiento, le está diciendo, debe haber un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento debe haber? De lo santo. Ya ve que ahí sí me explico. Exactamente. Es que estamos tratando no estamos tratando de repetir las cosas, sino tratando de darle cuerpo a las cosas. Y bendito sea Dios. Exactamente. Le está diciendo, te estoy dando solamente 2 cosas. En el primer mes te estoy dando 2 cosas. Tienes que conocer la primogenitura de lo santo y la otra primogenitura que también por ese mismo sentido debes conocer que no es primogenitura. Entonces viene Cristo Jesús y ¿qué cree que se encuentra? ¿Con quién cree que se encuentra? Se encuentra con Tomás. ¿Y cuál era la característica de Tomás? ¿A qué primogenitura estaba unido? Era gemelo. Entonces era gemelo. ¿Era gemelo de quién? De su hermano, pues, De que una tenía la primogénita. falsa sabiduría. Exactamente. Entonces era gemelo de su hermano. Y entonces, ¿su hermano qué era? ¿Quién era su hermano? El de la izquierda, ¿Era un primogénito o no era un ¿sí? Entonces, ¿Tomás era primogénito o no era primogénito? Sí, Claro. Y entonces, ¿y su hermano también entonces era primogénito o no era primogénito? Entonces, ¿cuál era el hermano de Tomás? El de la izquierda. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tomás? Bueno, ahí sí ya nos entendemos. ¿Cuál era el hermano de Tomás? eso sí, ya no sé. El de la izquierda. El del razonamiento. Grecia. Grecia. Entonces ya nos vamos. Ok, entonces, esa es la oración. Tenemos 2 sábados para ratificar. ¿Y en dónde y cuándo se ratifica eso? ¿Cuándo se ratifica? ¿En el Shabbat? ¿O se ratifica? ¿O se rectifica en el Shabbat? Se Las dos ratifica y cosas se... son completamente Exactamente, se ratifica y se rectifica en el Shabbat. What? Y se rectifica en el Shabbat. Entonces, Cristo Jesús, al encontrarse con él, al encontrarse con Tomás, el gemelo, lo que quería hacer es le ratificó su primogenitura en la capacidad de hacerle topar,
en la capacidad de hacerle topar lo que creía y de hacerle creer lo que él topaba, para que usted tope lo que usted cree y crea en quien le está topando. Mm, Alguien dijo amén. 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 Entonces, Amén. ¿quién le está topando? ¿Quién le está topando? Cristo Jesús. ¿Con qué le está topando? Con el Cristo. Espíritu. Pues, Con, con- mm, exacto, con su primogenitura, con su santificación. Él está topando con su espíritu, con lo Con santo. Para conocimiento de que, lo santo. exacto, exacto. Para que cuando conozca lo santo, ¿qué pase? Vea las dos primogenituras, vea las dos cabezas en las cabezas. Y si hay dos cabezas, ¿cómo cree que está la una? ¿La una cómo está? ¿Cómo estaba Tomás la una cabeza? Gobernándole a la otra. con temor, Claro. temor. ¿Y cómo era la una cabeza? La una cabeza es Cristo, obviamente su hermano. ¿Y cómo era la otra cabeza? La otra cabeza era la que se desviaba, la que no estaba ceñida. Exacto. Era llena de temores, era cabeza hueca, era cabeza vacía, era cabeza ¿de qué? Basura. Lle- llena de basura. Bueno, entonces, segundo Shabbat, ¿sí? Segundo Shabbat. ¿Cómo está? ¿Cómo cree que está el gemelo? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está la otra cabeza? ¿Cómo está la otra sabiduría? ¿Cómo está el otro conocimiento? ¿Y cómo está el Alborotado, otro ser? ¿Ah? ¿Cómo está? alborotado. Exactamente. Alborotado. Cabeza hueca, cabeza vacía, no significa cabeza sin nada, significa cabeza, más bien significa cabeza llena, pero ¿llena de qué? Llena, llena de miedos, llena de conocimiento, exacto, llena de conocimiento, de cualquier conocimiento, pero menos del conocimiento de lo que primero tendría que conocer. ¿Qué es lo que primero tendría que conocer? Que es cabeza, que es cabeza de primogenitura, cabeza de fruto, cabeza de lo santo, cabeza del mes, cabeza de tantas cosas. Amén. Así que ahora sí, les voy a leer otra vez el versículo. Entonces Jehová habló, ¿a quién habló? Habló, ¿a quién habló? Habló A la cabeza. Amén. Exacto. ¿Y qué le dijo a la cabeza? Santifícame toda cabeza. ¿Y para qué le dijo santifícame a toda cabeza? Para que lo Para que que caigan yo, las cabezas falsas. para que lo que yo ya maté, ya no vamos a matar y cortar, no. Para que lo que yo ya maté, tú, ¿qué hagas? No lo levantes. ¿Sí? ¿Alguna vez se va a levantar esa cabeza? No, porque esa cabeza es una cabeza seca, una cabeza hueca. Ese es, como le decía el Sergio otra vez, ese es un Gólgota. Bueno, ya. Así que, ¿cómo está su hermano? Ahora sí, ¿cómo está su hermano?
¿A qué es, qué está topando? ¿Qué le está topando? ¿Cómo, La mente. cómo están sus dos hermanos? Aquí no se puede zafar de los dos hermanos, ese es el problema. ¿Cómo están sus dos hermanos? Peleando. Ah, peleando, muy bien. Entonces, tienen que pelear los dos hermanos. Ese es nuestro Shabbat. Tienen que pelear los dos hermanos. ¿Cómo, No, cómo están, cómo están los dos hermanos? Ah, ahora sí ya no quiero teología. Ahora no nos gustaría teología. ¿Cómo están los dos hermanos? El Vamos de la con los... derecha creciendo, fortaleciéndose y siendo cabeza, ¿Y el teniendo otro cómo está? primogenitura y consagrado. ¿Y El cómo otro está el está otro hermano? disminuido, hundido, seco en el Gólgota. ¿Seguro? ¿Seguro está y así está su casa? Lina. Tendrá que llegar a eso, pero yo en Ah, ese no, no, yo le proceso pregunto estoy. ahora, yo le pregunto ahora, A ¿cómo ver, están sus dos hermanos? em, yo diría que tratando en esa lucha, Ya que le ve, digo, en ese proceso de ir bajándole al uno y el de la derecha fortaleciéndose. ¿y eso se hace luchando? No, Claro. pues, claro, con el cómo va a pelear, espíritu. cómo va a pelear con ese si ya ese, claro, cómo le va a pelear a ese si a ese ya le mató, si ese ya murió, si ese ya no tiene cabeza? Ya. ¿Quién más? ¿Cómo están los dos hermanos? Adri, Tratando de ceñir el uno y el otro tratando de ceñirse. exacto. Síñale al correcto, tópele al correcto, o mejor dicho, el correcto le está topando, le está. Amén. ¿Nadie más? Así que, eh, bueno, yo creo que con esto ya creo que estamos bastante claros por qué es tan importante este Shabbat, por qué es tan importante este mecimiento, este ceñimiento, y ahora por qué es tan importante la primogenitura y poder conocer que tiene un hermano gemelo, que, que esa es nuestra vieja naturaleza, ¿no? Que va a estar ahí en la medida de que nosotros le demos cabida, porque obviamente ese ya no tiene, no tiene, no tiene pies ni cabeza, digamos así. Pero este primer mes, por eso es importantísimo que nosotros estos días, estos dos Shabbats que tengamos para ratificar. Primero, el Espíritu de Dios. Segundo, que nosotros santificamos o nosotros damos lugar a ese primogénito y a esa primogenitura correcta y que eso es por el conocimiento de lo santo, porque en lugar de llenarnos de conocimiento, el conocimiento va a seguir aumentando y eso lo saben, pero el conocimiento de lo santo va a seguir desapareciendo y en ese tipo de sabiduría. Y por eso estos dos Shabbats sirva para eso. Y nos quedamos con este versículo del 13:2, por favor, para que entienda que eso es lo que está ocurriendo con ustedes, eso es lo que ocurrió con Cristo y eso es lo que está ocurriendo con el mundo y eso es lo que está ocurriendo en este primer mes. Pero este primer mes, esa debería ser la traducción. Por eso este primer mes también se llama mes cabeza, ¿sí? Para que desde aquí empiece esa sanidad y empiece ese recorrido. Amén. Amén, Marquito. Bueno, permítame orar y que que nuestra oración hoy tenga ese Shabbat. Padre, tú nos has concedido, Señor, estos dos últimos Shabbats de este primer mes, en donde tú, Señor, nuevamente das cabeza a lo que tienes cabeza.
para que lo que es cabeza sea primogenitura, y para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo primogénito sea por lo santificado, por tu Espíritu, porque tu Espíritu, Señor, fue el que santificó al primogénito incluso de entre los muertos, porque en todo Cristo Jesús tiene la primogenitura, para que en todo sea Él la verdadera cabeza. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esa verdadera cabeza que nos permitió toparla, nos permite toparlo a través de la fe, nos permite toparlo a través, Señor, de la fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Así, Señor, nuestro hermano gemelo de esa vieja naturaleza, ese, Señor, ocupe el lugar que le corresponde, porque ese, en cambio, es el primogénito de la muerte. Y no porque de ahí volvió a ser primogénito, sino porque la muerte fue la última y será la última que es vencida, porque Él es el último, porque en cambio nuestro primogénito siempre va a ser nuestro nuevo empezar. Y bendecimos porque se complete este mes de primogenitura, para que, Señor, nos encuentres después de estas 7 semanas llenas del Espíritu, llenas de la santificación, llenas de la consagración, no de lo que ya somos, sino por el contrario, del fuego, de las lámparas que iluminan nuestra vida y que iluminan, Señor, a este mundo y que traen su verdadera sanidad. Hoy, Señor, a ese primogénito vencido, a ese primogénito de la muerte, a ese primogénito del abismo, con sus huestes, con sus ejércitos, con sus reyes y sus reinados. Hoy, Señor, ellos sean los que queden hundidos. Hoy, Padre de los cielos, bendecimos porque este Shabbat ratificamos que en el nombre de Cristo Jesús, Dios bendito, nuestra gloria, Señor, nuestra consagración, nuestro espíritu, es para seguir llevando espíritu, para seguir llevando sanidad y para que, Señor, por esa sanidad y este espíritu, seamos de ese Shema, Padre, vivo, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae ordenanzas, trae una ley verdadera, trae el reino de Dios y su justicia, porque, Señor, si te hemos pedido y hoy te pedimos, venga a tu reino, venga a tu justicia, es porque, Señor, venga a tu reino con tu primogenitura, porque Cristo Jesús nos dejó lo consagrado, nos dejó lo santo, nos dejó la vida, nos dejó a su Espíritu, Dios, nos dejó esa verdadera hermandad que nos permite, Señor, a través del Espíritu Santo, vivir en la fe y en la fidelidad, Padre, de que este primer mes, de que este Shabbat siga siendo lo que los cielos, la confirmación de nuestra primogenitura. Bendigo, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, y bendigo, Dios de los cielos, que nuestra primogenitura es de luz y de esperanza, es de abrir lo que tú abres y cerrar lo que tú cierras, Dios de los cielos. Y Señor, que cada uno lo pueda llevar a sus casas, a sus vidas, pero en especial a lo que somos, cabeza, y a lo que tenemos, Señor, una tienda, una casa en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Contesta, Amén. contesta sus